Pues ya, pues nada, nos presentamos un principio un poquito y tal, Sí, y pues luego yo no la sé idea quiénes es sois. hacer un conversatorio, ¿vale? Sobre la LGTBI-fobia, sobre testimonios y realidades. Yo soy Cristian Carrer, y soy psicólogo social y el coordinador técnico del Observatorio contra la LGTBI-fobia, así que intentaré explicar un poco lo que es la entidad y qué es lo que realizamos, ¿vale? Hablar sobre esto de que la problemática para mí social de la LGTBI-fobia, qué características tiene, cómo opera, es decir, dónde se hace presente en todos los ámbitos de la vida social en los que desde que nacemos hasta que morimos, y después pues también tendré la suerte, igual que vosotros, de poder escuchar también como testimonios de personas pues que han recibido una discriminación, así que les queréis presentar al principio un poco vosotras ahí y yo ya empiezo a explicar un poco qué es el observatorio, qué funciones hace, definimos un poco LGTBI-fobia, explico un poco las características y nos vamos un poco a los testimonios, que me parece súper interesante. Así que no sé quién quiere, si Rubén o Fanny. Perfecto. No, dale, Fanny. Bueno, soy Estefanía Vidal y soy un testimonio vivo de lo que eran los años 70 y lo que representaban esos años para todo nuestro colectivo, sobre todo para el colectivo de transexuales. Y bueno, conforme vayamos desarrollando el coloquio, os iré contando más o menos cómo eran aquellos tiempos, lo que pasamos, lo que sufrimos y también que hemos ganado en este presente y que podemos también ganar o perder en el futuro. Claro, eso es bueno. Y nada, yo soy Rubén Antón, que soy historiadora del travestismo español, casi por obligación también, porque al final me di cuenta que un montón de hermanas trans, cuando querían hablar en algunos lugares y demás, pues directamente no se las escuchaba, o a la que se encabronaban un poco porque es que es para estar encabronada todo el día, pues como que directamente era como que perdían la credibilidad, ¿no? Y era como, ya suena histérico, ya suena tal. Entonces de repente como que me empezó a caer encima el poder contar nuestra historia, porque con la imagen que tenía sí que me escuchaban. Entonces dije, bueno, pues voy a tirar para adelante con todo esto. Y ya llevo 8 años con Drag is Burning, que es el proyecto de memoria histórica. Monté el podcast de Drag is Burning también, que es el primero de temática travesti. Perdón, y te debemos mucho. Ay, gracias. Mucho. Nuestro colectivo te debe mucho, mucho, porque eres el único. Ya, ese es el tema. O sea, que cuando monté el podcast dije, voy a hacer el podcast para que la gente, artistas principalmente relacionadas con el travestismo, porque claro, yo sí que hago mucha diferenciación entre lo que es travestismo, transformismo, drag, cabaret, vedette, o sea, hay un montón de palabras que mucha gente no termina de identificar de dónde a dónde abarcan, ¿no? Y como que lo mezcla, que dice una transformista es una drag queen, una drag queen es una travesti, es como, a ver, espérate, porque aquí hay un montón de conceptos que no estaban como bien explicados. Y voy por la 8ª temporada del podcast de Drag is Burning también, que me parece increíble, la verdad, porque cuando lo empecé no sabía hasta dónde podía llegar y dije, no me están dando espacio para hablar de nuestra historia, pues voy a crear yo el propio espacio, y está grabado en el salón de mi casa con el teléfono móvil encima de la mesa y hablando cada uno en un lado de la mesa, o sea que al final es como todo muy de estar por casa, ¿no? Y también el podcast, que todo el contenido está ahí publicado, es interesante porque conecta mucho con esa intimidad. Es que la verdadera historia nuestra. Exacto, o sea, no hablamos historia en un plano comercial, no tiene ningún tipo de financiación de nada tampoco. Entonces al final es como una charla entre amigas en la que hablamos de todo, ¿no? Y todas las trayectorias artísticas que ha ido teniendo cada una, y es muy interesante también verlo sin filtros, sin tiempo de que haya una estructura que dices, pues es un programa de 20 minutos y tienes que encajar ahí todo lo que sea, sino que hay podcast de 1 hora, hay podcast de 2 horas, hay podcast de 3, que lo escuchas y cuando quieres lo paras y luego le vuelves a dar al play, pero es contenido, el nuestro no me acuerdo de cuánto tiempo fue, pero es como hay contenido de sobra, sí, claro. Sí, hay mucho contenido. Toda la historia, sí. Claro. Fíjate, comentábamos antes de empezar que hablábamos de los recursos para que sobre todo a la gente más joven, adolescente, ¿no? Y demás, que pueda saber la memoria histórica que estábamos hablando, de cómo los marcos, por supuesto, han cambiado, pero cómo sigue habiendo discriminación hoy en día en nuestra sociedad, y que pueda ser un recurso el trabajo que estás haciendo, contando con testimonios en primera persona, para poder llegar, que muchas veces creo que es más impactante de que venga alguien, ¿no? El típico de que viene a dar la chapa o la charla de no sé qué. Bueno, sí, está bien, podemos explicar conceptos, podemos explicar
teorías, podemos explicar metodologías a la hora de abordar, podemos hablar de políticas públicas, pero el testimonio de lo que significa ¿qué significa LGTBI-fobia? ¿Qué significa una discriminación por motivos de orientación sexual, de identidad de género o de expresión de género? ¿Qué significa recibir eso, no? Y creo que tu trabajo o testimonio creo que llega para ampliar a estas bases de que puedan conectar con esa discriminación, que me parece que es lo importante. Porque si no parece que todo está bien, que ya no pasa, ¿no? Ya está todo bien. ¿De qué te quejas? Ya han llegado derechos, ya está, ya nos podemos casar, ¿no? La ley de matrimonio igualitario, ya puedes adoptar, ya hay unas leyes que garantizan nuestros derechos, ¿no? Se están haciendo en las grandes mayorías de las comunidades autónomas del Estado español o otros lugares. Bueno, ¿qué significa esto, no? Y no es lo mismo también, luego hablaremos, ¿no? Cómo se interseccionan muchas veces, no se habla tanto de salud mental, no se habla de vivienda digna, no se habla de una experiencia migratoria de por medio, por ejemplo, y eso me parece interesante a la hora de vivir la LGTBI-fobia. En el caso del observatorio, claro, el observatorio es como un proyecto que se hizo del FAC, venía del FAC, del Fondo de Llengua de Cataluña, que en el 77 monta la manifestación en las Ramblas con muchas compañeras trans, además, que son las primeras que se daban a partir la cara a la hora de defender los derechos de lo que ahora denominaríamos como colectivo LGTBI. ¿Hablas del 77? En el 77, en las Ramblas, en Barcelona, yo te la diré manifestación. que yo estuve en esa manifestación, pero antes del 77 ya había habido hubo otra que la hicimos nosotras, que fue en el 76. Sí. Aparte, nosotras cada día nos enfrentábamos al régimen estando en la calle. O sea, más visibilidad de la que nosotras dimos a nuestro colectivo, y lo pagamos carísimo todas, no creo que hubiera ni en el 76 ni en el 77, ni lo ha habido hasta ahora. Y fíjate, porque había que tener mucho valor para estar en ese momento en la calle, perseguida, con pena de asesinato, con pena de tantísimas cosas que os contaré. Y además era cotidiano, porque en tu caso era la criminalización, era la persecución, era la patologización de tu vida. Tenías que comer, es que no te quedaba otra, tenías que comer, era lo único que podías hacer. Tú para la sociedad no eras una persona, tú para la sociedad eras un invertido, un apestado, una criminal. Cualquier persona que tú ibas por la calle podía agredirte y no pasaba absolutamente nada. Y está legitimada. Claro. Sí. Oye, tú estás enferma mental, eres una criminal, puedo ejercer la violencia sobre tu cuerpo, porque sobre es un despojo de la sociedad. Porque hoy en día existen las redes, los teléfonos, pero antes las redes, y perdón, yo soy sincera con mi testimonio porque es lo que he vivido, las redes era la iglesia. Y el régimen era el que hacía y la iglesia era la que decía, son malos, son estos, son aquellos, y entonces el régimen aprovechaba, se juntaban unos con otros y entonces nos hacían todo ese daño. Yo muchas veces llegué a pensar, no entendía por qué tanta maldad con nosotras. Al final llegué a comprender que no era contra nosotras, era contra la libertad que nosotras representábamos para la sociedad, que éramos libres, que pasábamos por encima de todo, hasta por el que nos mataran, hasta porque nos encarcelaran, con tal de ser libres. O sea, iban en contra de la libertad del ser humano. Eso no lo podían consentir. Y entonces la iglesia menos. Porque claro, se les ponían evidencia y se acababa el negocio. Si los demás veían, mira, estas que bien. No, no podían. Y bueno, muchísimas cosas más, pero realmente... si me permitís, explico un poquito. Sí, cuenta. Que sea como un conversatorio más natural, así. Dale. Realmente, pensar que en aquella época nosotras nos tuvimos que unir absolutamente todas, porque, en fin, hasta muchas veces para ir a comprar el pan teníamos que hacer una rifa y ver a quién le tocaba ir a comprar el pan, porque muchas veces que salía ya no volvía. Entonces decíamos, bueno, esta no ha venido y estará en el hotelito. El hotelito era la modelo, lo llamábamos el hotelito. Y efectivamente, luego la veíamos en el hotelito porque todas subíamos al hotelito. Y yo cuando llegué la primera vez al hotelito, que era la modelo, me las encontré allí todas. Las que no veía hace tanto tiempo, digo, mira, aquí están, ¿no? Y bueno, entonces claro, era una sociedad en la que teníamos de unirnos, teníamos que protegernos. No teníamos absolutamente ningún derecho, ni sanidad, nada, absolutamente nada. Si alguien te hacía algo y cogías un abogado, el abogado te decía, usted no tiene derecho a nada en este país. Si alguien te acusaba de robar, tú habías robado porque tú no eras una persona decente.
Claro, ya eres aunque una fuera delincuente. mentira. Ya eres una Eras delincuente de antemano. Entonces, claro, imaginaos por un momento vivir en una sociedad así, porque una cosa es explicarlo y otra es estar ahí. O sea, Estaba la ley, ¿no? Estaba la ley PRS, que era la ley de la peligrosidad, ley y de rehabilitación peligrosidad social, social que y... era una política gubernamental que legitimaba Sí, la violencia sobre tu sí, vida, sí. básicamente. Bueno, pero Bueno, venía anterior de la vagos y Sí, maleantes. pero venía de Vagos y pero- Maleantes, que este es un tema que tú lo sabes sí. también. Cuando Vagos y Maleantes se aprueba en el 33, era de inclusión social. Ujú. Es una herramienta como si ahora haces un FP para formarte en algo y que te integren en la sociedad para trabajar. La idea original era buena. La idea original era buena. Bueno, ¿Qué sí, pasa? claro, Que el ¿no? franquismo directamente fue cuando le dio la vuelta y metió la homosexualidad como Ujú. enfermedad y las terapias de conversión y demás. Claro, cuando en el 70 sale Peligrosidad Social, que a ti te pilló de las primeras, te pilló Vagos y Maleantes Sí, alguna sí, ya, sí, ¿verdad? seguramente Sí, sí. sí. Cuando A mí sale, me pilló en el 72. claro, Pues cuando mira. sale Peligrosidad Social, Sí, ¿qué pasa con Peligrosidad Social? Que como tú ya te habían detenido por Vagos y Maleantes, ya tenías ficha. Entonces, ¿qué pasaba? Que iban a los cabarets directamente donde estaban trabajando a detenerlas y tenían contratos de trabajo. Entonces dices, ya le pasó a la Margarita Gutiérrez en el Sí, sí, Copacabana, en las Ramblas. En el año 62 fueron a detener a las artistas a todos los cabarets. Todos los homosexuales invertidos y travestis fueron Bueno, directamente a presos. los homosexuales, porque sabes que había policía secreta, Ujú. que teníamos mucho miedo, porque cuando veíamos un hombre con una gabardina, y decíamos, ay, Madre. Dios mío, Pues ya tiro está. para atrás, ¿qué hago? Claro, Bueno, pues entonces los homosexuales les decían la cartilla de la seguridad social. claro. Entonces le dicen, no, es que yo no la tengo. ¿Qué no trabajas? No, no, porque ahora estoy... Ah, no trabajas. Vagos y maleantes. Pumba. Y se lo llevaban para la cárcel. Claro. Pero no se lo llevaban por no trabajar, se lo llevaban porque era homosexual y se acogían a esas Era esa cosas. excusa. Pero claro, Peligrosidad Social, Ajá. en el momento en el que sale Peligrosidad Social era porque después de tantas Sí. denuncias de aplicar vagos y maleantes a personas con trabajo, Claro. que si te detenían encima perdías el trabajo, no tenía sentido. Te aplican, van a tu trabajo a detenerte, te cogen, te rapan la cabeza, te dejan detenida durante un mes, te vuelven a soltar y tú pierdes el puesto de trabajo. Entonces no tenía sentido Sí, sí. que te aplicaran una ley así. Entonces cambió Peligrosidad Social para eso, para poder detenerte Porque a el dedo, objetivo era trabajaras o no. Ese fue el tema del cambio. El no objetivo fue... era el colectivo. Claro, claro. Aparte de la Era el criminalización colectivo. de llamarte directamente que eres un peligro para la sociedad. Y por eso te encerramos en una Prevención. cárcel. Exacto, Como es prevención. preventivo. Bueno, yo te tengo- encierra porque estás enferma mental, te meto en un manicomio, porque eres un peligro social para, Yo la sociedad, tengo para los un- estándares y los valores Claro, claro. que establecían la sociedad. Que Yo tengo un establece- subdicto de un juez, ¿lo has leído? Sí. Que pone invertido, no sé qué. Ahora vamos a evaluar a ver si es apta para trabajar. Es muy Y fuerte. a continuación, en plan, como no soy cancela apta para concentración, trabajar ¿no? en España, me llevan a la modelo. O sea, y esto está escrito y firmado por un juez. ¿Eh? Entonces, claro, esto era una parte. Luego, bueno, os puedo contar anécdotas muy fuertes si queréis escucharlos. Nosotras estábamos muy unidas y la única cosa que podíamos hacer para poder sobrevivir era hacer la prostitución, porque las mismas personas que nos maltrataban eran las que venían a estar con nosotras, ¿no? Esto a nivel personal y a nivel humano te enseña mucho de lo que es la vida y de lo que es el ser humano, ¿no? Coges una gran experiencia porque aprendes a sobrevivir. La mayor parte de nosotras sufrió tantísimo, que la mayor parte están muertas porque, como comprenderéis, vivir en una sociedad donde te están agrediendo cada día, donde sabes que no puedes optar a pensar en una vida de decir voy a trabajar, voy a tener una jubilación, o sea, no puedes pensar en un futuro, estás En condenada el presente ahí. todo el tiempo. Exacto, estás condenada a estar ahí, pues además todas rechazadas por su familia, porque el 90% de las familias, cuando se enteraban de lo nuestro, nos echaban de casa. Porque también se Porque culpaba a las familias. También se culpaba a Porque las decían familias. que era hereditario. Exacto. la Y si desviación. un vecino se enteraba, le decía, tú tienes una hija así, tú no sé. Y entonces era una vida, entonces nos echaban. La mayor parte de nosotras, en fin, solo había dos caminos, o el camino de la comprensión o el camino del dolor y el resentimiento.
Muchas de nosotras no tenían suficiente capacidad humana o evolución para poder coger el camino de la comprensión. Entonces se llenaban de resentimiento y entonces bebían o se tiraban a la droga como un escape para pensar que estaban mejor de lo que estaban, y muchísimas murieron porque era una vida durísima. Además, no solamente murieron porque era una vida durísima, sino porque esa vida todavía hoy, para las pocas que quedan vivas, persiste. Porque todavía muchas de esas chicas no tienen otro medio de sobrevivir que la prostitución. Y ahora imaginaos toda una vida soportando esas barbaridades, soportando todas las cosas y teniendo 60 y pico, 70 años y todavía teniendo que hacer pasando lo mismo. frío en la calle. O sea, es algo que no se termina y que acaba por matarte. Y aparte de la soledad humana que sientes ante la indiferencia de mucha gente, porque gracias a Dios hoy en día esa diferencia no es tan grande como la que era antes. Pero claro, yo me pregunto, de todo esto que estoy hablando, los políticos y muchísima gente del gobierno no desconoce todo esto. Saben perfectamente que eso está ocurriendo. Y yo me pregunto, cuando hablamos de transfobia, ¿acaso no es eso transfobia? Claro que lo Mirar es. para otro lado. Entonces, ¿de qué hablamos? Creo que ya de una vez por todas nuestro colectivo tiene que unirse y tiene que decir la verdad. Pero tiene que decírselo a la gente que tiene la capacidad de que eso se arregle. Porque claro, no lo decimos todo entre nosotros, que está muy bien, entre fundaciones, entre aquello, entre lo otro, pero nadie vamos a decirle a los que nos mandan, oye, ¿esto qué es? Yo cuando hicimos aquello con el alcalde de Barcelona, lo primero que le dije, perdóneme, señor Calboni, sé que no es el momento, pero yo no tengo mucha oportunidad de hablar con usted. Oiga, usted tiene muchos puestos de trabajo en el ayuntamiento. ¿Por qué no dedica un cupo de esos puestos de trabajo para las chicas que sabe usted que no les dan trabajo? Y me miró y dice, uy, es que eso es muy difícil. Yo, por respeto, porque estábamos en un acto y no era el momento, me callé. Pero pensé, podéis tener la conciencia tranquila, o sea, ¿puedo yo fiarme de vosotros? No. He sufrido lo suficiente, he conocido lo suficiente, la verdad de la vida, el horror, las tristezas. He visto tirar a una de mis compañeras cuando la policía nos perseguía estando en la calle, desde un tercer piso, y matarla. Y he llevado 47 años en mi corazón guardado eso. Mira, es que ya. porque no podía decirlo, porque había presenciado un crimen. Ellos sabían que éramos dos, pero yo me escondí en el armario de una cocina, pero vi cómo la tiraban. Y la asesinaron, y era mi amiga íntima. Y yo cuando fui con las otras, todas me preguntaban por ella, pero yo no podía decir nada, porque yo sabía que en el momento que yo dijera la han tirado, eso vendrían a buscarme y me asesinarían. Eso era clarísimo. Entonces tuve que llevarlo callado. Y lo llevé callado, ya te digo, casi 40 años, 40 y pico, hasta que un día ya con la psiquiatra lo lancé y me liberé de todo eso. Pero claro, es que vi morir a muchas chicas de la droga, me llamaban, las vi muertas en la escalera, era muy terrible todo, aunque a pesar de toda esa cosa terrible, entre nosotras, y entre comillas, éramos felices, porque éramos libres. Estábamos luchando por ser como nosotras sabíamos que teníamos que ser, que no podíamos ser de otra manera, porque vamos a ver, cuando una persona y un ser humano se enfrenta a todo eso, es porque realmente le nace, porque si no, no lo hace. Hay algo dentro de ella que le dice, he de ser así, porque no tengo otra forma de ser feliz en la vida. A mí, cuando nos hablan de etiquetas, que si mujer transexual, que si tacatá, que si tucutú, que si tiquití. Mira, yo sinceramente todo lo respeto. Yo sé que mi experiencia humana como ser humano ha sido la de una mujer transexual, pero ante todo yo cuando conecto con los demás no conecto como una mujer trans,
conecto como un ser humano. Porque la dureza de la vida, la soledad que siente un ser humano al estar en una sociedad que la margina en todo, te hace mirar adentro. Y adentro una de dos, o encuentras comprensión o resentimiento. Si encuentras resentimiento, estás muerta. El camino que llevas, y si encuentras comprensión, llega un momento en que puedes perdonar, puedes entender y puedes seguir para adelante y ayudar a los demás. A mí me parece importante en tu testimonio la palabra reparación, que creo que alguien debería reparar Es lo que esas yo pienso. vivencias. Eso es lo que Y se está fíjate, buscando. hablabas de las etiquetas, ¿no? Y a veces sí que lo pienso, que son, desde hace muchos años hay políticas de identidad, se hacen políticas para colectivos, ¿no? En este caso podríamos hablar del colectivo LGTBI, y se hacen, podríamos contestar la pregunta, ¿se hacen políticas para el colectivo LGTBI? Bueno, podríamos contestar afirmativamente, pero que se hagan políticas contra la LGTBI-fobia ya es diferente, porque es abrir un poco más la mirada y no quedarnos solo en el colectivo, creo que tenemos que ir más para allá. De hecho, cuando hablo de que la LGTBI-fobia es una problemática social, es básicamente por una estructura, es decir, una estructura del sistema sexogénero que ya te deja fuera porque te dicen, oye, tú naces, te miran lo que tienes entre las piernas, Exacto. dicen, hostia, pues binario, ya está. Y además, pene, hombre, vulva, vagina, mujer, masculino, femenino. Y es asignado directamente. Y no sé si conocéis a alguien en vuestra vida o entorno cercano que os haya dicho que os tiene que contar algo y que la respuesta sea, ay, bueno, es que soy una persona hetero. No pasa. Solamente el contrario, pasa, seguro que conocéis a gente que ha dicho, pues yo soy una persona trans, soy bisexual, soy asexual, Si soy todos una los persona que- binaria. se puede Oye, curar, ¿eh? Si todos los que iban con ¿Tienes la nosotras, receta? si todos los que iban con nosotras, te aseguro, eran gays o homosexuales, tal, entonces el 90% de España es así. Porque yo te aseguro que si tú vas al campo del Barça o vas a cualquier parte donde estén trabajando las transexuales, no verás gays. Fíjate, Claro. a O quién, sea, a quién queda fuera de esa Es manera la de hipocresía. ¿quién queda fuera de esa manera de regular nuestra sexualidad? Porque al final te están diciendo que tienes una visión binaria y es más, no solo binaria, que es dicotómica, que si te identificas de una manera no puedes ser la otra. Claro. Y obviamente es totalmente falaz, es falaz. Es La que el amor no diversidad- tiene sexo. La ni el- diversidad, por suerte, es mucho más amplia, es un Claro. abanico mucho más amplio. Pero, Pero, ¿quién pero queda es más fuera? incontrolable. ¿Quién queda fuera? Y el tema es tenerlo controlado. Maricas, bolleras, personas trans, asexuales, bisexuales, Personas intersex, pansexuales, discapacitadas intersex. también, que parece que no follan. Y ya no solo, también También. hay las Ok. intersecciones, ¿no? Sí. Y también Mm. no solo hablamos de orientaciones sexoafectivas o identidades de género, también las expresiones de género. ¿Qué pasa con las personas que se pueden identificar como heterosexuales, pero que son afeminadas? También reciben discriminación. O la androginia. Sí, O claro sea, que no sí. puede ser, también puede ser por la expresión de género donde pueda Sí. recibir esa violencia. Entonces, ¿qué pasa? Esta manera que tiene de regular la sociedad, todavía hoy en día, nuestra sociedad, la sexualidad nos deja en unos márgenes a unas personas que estamos y sentimos de una determinada manera en el mundo. Que no es ni mejor ni peor. Pero claro, a nivel de jerarquía, tú no estás pensada, estás fuera. Es Y muy eso primitiva. tiene unos efectos. Tiene efectos todo el tiempo porque no te genera ni siquiera otras realidades. Yo, por ejemplo, gran parte del proyecto que estoy haciendo desde hace 8 años es demostrar que no somos una modernez. Total. Demostrar que el típico comentario de ¡ay, qué moderna! No somos Claro, es una modernas. moda. Somos Eso- y mucho eso lo más encuentras. antiguas y somos centenarias y Mm. milenarias. Esa es una de las partes. Y cuando me pasaba, por ejemplo, cuando amigas migrantas me hablaban de lo que pasaba en Latinoamérica antes de Colón y me hablaba de los dos espíritus y de distintas personas que eran andróginas en aquel momento, que ya las muses, que ya tenían como sus propios nombres y demás, y yo decía, pero vamos a ver, si es que eso lo hemos tenido en todo el Mediterráneo, desde Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, históricamente, el mito del andrógino de Platón ya está hablando de eso. Sí. Y hay representaciones en la cultura egipcia de personas sin género. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente veo cómo ha ido evolucionando todo y cuando yo empiezo a tirar para atrás, digo, ¿dónde tenemos el problema de todo esto? En lo que ha heredado la religión cristiana, católica. En el concepto de lo católico de Adán y Eva. Entonces somos la serpiente porque estamos en medio. Somos el problema, somos el pecado y la clave del problema. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a analizar todo esto y veo que la estructura está armada para separarnos directamente por unos genitales que a día de hoy tenemos tecnología, pero es que antiguamente no. Yo, por suerte, tengo un montón de amigas intersexuales. ¿Y qué pasa? Las Que yo grandes digo, ¿qué olvidadas. diferencia hay? Claro, pero yo digo, ¿qué diferencia hay entre el coño de un amigo trans que tiene el clítoris grande o entre un amigo que tiene un pene muy pequeño? ¿Qué diferencia hay si tú simplemente lo estás viendo así?
Entonces, que directamente ni siquiera se planteen que separándolo al nacer y diciendo esto es hombre o esto es una mujer, ya no tiene sentido solamente por los genitales, te aseguro que todavía no hemos llegado a ver a día de hoy cómo crece una persona sin los roles de género encima. Porque no hay ninguna sociedad sobre la faz de la Tierra a día de hoy que pueda crecer de esa manera. Entonces, si tu referencia es la que es, siempre va a existir ese conflicto. Porque si eres una mujer y se te da bien cazar y se te da bien el deporte y se te da bien correr, ya es que eres un machirulo. Y es como, no, es que puede haber perfectamente personas de cualquier género haciendo todos los trabajos. Históricamente te estoy hablando, ya no es de ahora. Entonces, cuando ya la estructura está montada de esa manera, es muy difícil romperla porque precisamente la gente que se agarra a la tradición no la quiere romper. ¿De dónde viene toda la LGTBI-fobia? Porque todo atenta contra esa estructura. Que suponen como natural. Y claro. El tema de decirle, no, claro. Esto construido. Para mí, por la experiencia que yo he podido tener, porque no siempre he ejercido la prostitución, estudié en un colegio católico, aunque no Eres soy una católica. artista querida. Fui una artista muy reconocida en toda España, y fuera. Pero elegí este camino y tuve luego que enfrentarme. Vivía en una familia muy acomodada y bueno, elegí esto y me tuve que enfrentar a un mundo que yo desconocía y sufrí las consecuencias. Pero dentro de ese mundo, yo creo que en toda mi vida me he podido acostar con miles de hombres. Miles. Porque a 10 o 15 diarios en aquella época y años, imaginaos. No, era lo que hacíamos para sobrevivir. Pero yo también he tenido la experiencia humana de conocer a esos hombres, de ver lo que sentían esos hombres, de cómo eran esos hombres. Y en realidad es que todo el mundo busca la libertad de ser en cada momento lo que su evolución humana, lo que el espíritu necesita para evolucionar, que es la diversidad. Y yo me sorprendía al ver que todos los hombres con los que me acostaba estaban casados, eran heterosexuales, me hablaban de los hijos, me hablaban de los sobrinos, me hablaban de los otros. Y claro, al principio yo era algo que no entendía. No, pero decía, bueno, si está mal para ellos y encima luego votan para que nos maten y nos hagan, yo decía, ¿por qué lo hacen? Claro, ¿por qué lo hacen? Porque instintivamente el ser no tiene sexo, ni tiene género. El ser evoluciona a través de la libertad y cada ser humano es individual. No tiene nada que ver con el otro, tiene una experiencia individual, una forma de encontrar su libertad, su camino y su felicidad a su manera. Eso es lo que yo pude descubrir a nivel humano, porque también tuve los ojos abiertos dentro de todo aquella escalofriante guerra que yo viví, ¿no? Entonces creo que estamos viviendo una mentira absurda que no nos lleva a ningún lado. Pero fíjate que para luchar para tu libertad tiene que ver con ese sistema estructural que te decía a tu vida, a tu experiencia o a tu cuerpo que no eras válido. Que no era válido. Y que por lo tanto tenías que pasar por unos sistemas de opresión, de reeducación, de como le quisieran llamar. Y esto sigue... Obviamente se han cambiado los marcos, pero cuando hablaba Rubén, ¿no? de cómo se ha construido socialmente esta naturalidad de la tradición, ¿no? Al final cogemos las características físicas, biológicas primarias, sean genitales, sean cromosomas, sean gónadas, te colocan en este sistema que te dicen dos, si eres uno no eres otro, y apáñate si estás fuera de eso, ¿no? Y primero, por la tradición religiosa, etcétera, etcétera, y luego el poder biomédico, también, que ha patologizado y ha legitimado esa patologización de ciertas identidades y maneras de estar en el mundo, te colocan a tu experiencia, a tu vida, en unos márgenes con esas consecuencias que tú comentabas ahora, Fanny, ¿no? Pero creo que estamos hoy en día mucho más evolucionados de lo que estábamos en aquellos tiempos. Y creo que lo que yo estoy diciendo, cuando se lo dices a los jóvenes, la gente lo entiende. Les llega a algún lado. Y creo que hay que empezar a dar ideas un poco nuevas. No decir siempre lo mismo. Llevamos toda la vida repitiendo las mismas cosas. Creo que, perdón, es una opinión humilde y sencilla, ¿eh? No quiere decir que sea lo que yo digo, pero es lo que yo he aprendido y pido disculpas si alguien no está de acuerdo, pero creo que ya es hora de avanzar un poquito más, de decirnos a nosotros mismos, oye,
que somos de la familia humana, dejaos de cuentos. Vamos a respetarnos todos y vamos a ayudarnos todos y vamos a intentar ser felices todos. Dejaos ya de hombre, mujer, tío, plátano, tucutú, tacatá, pero si en el fondo tenemos todos un denominador común. Y yo, bajo mi experiencia, creo que ya hay que empezar un poquito a salir del discurso que ya te digo que vamos repitiendo. Mi experiencia es cada vez que voy a los sitios oigo lo mismo y a mí me gustaría pues darle una vuelta más, compartir con los demás y con las personas que me escuchen lo que yo como ser humano he aprendido y ha representado mi experiencia como mujer transexual. Es lo único que quiero. A lo mejor ir un poco más allá de dar una vuelta a las políticas de identidad, porque antes hablaba contigo y es que si seguimos poniendo letras a lo mejor vamos a acabar con todo el abecedario. Claro. Por eso decía que, ok, podemos hacer políticas ahora bajo el paraguas, porque es actual este paraguas. Ahora en 2025 el LGTBI, no sé, en 2025, no tengo ni idea, no, en 2025 no existía el LGTBI, más, es una cosa de, ponle que 50 años no llega, ni llega el LGTBI, los últimos 15, 20. Pero si todavía las lesbianas están invisibles dentro del colectivo. Entonces, claro, ¿cómo hacemos? Es que es verdad, es como está la ¿cómo hacemos solo para, vale, lo que decías, vale, olvidémonos de las etiquetas. Cada uno tiene el derecho a identificarse como le dé la gana, sin que reciba alguna discriminación. La mierda es que sigue habiendo discriminación. ¿Cómo hacemos para ir juntas ahí con propuestas colectivas y comunitarias para luchar contra eso? Luchando por los derechos humanos, no por las etiquetas. Claro. Porque mientras sigamos luchando por las etiquetas, no haremos nada más que confundir a la gente. Pero cuando luchemos por los derechos humanos, eso resonará en muchísima más gente de lo que resuenan las etiquetas. Y el problema de las etiquetas también es que históricamente se han ido anulando unas etiquetas para cambiarlas por otras. Pero entonces, si ¿qué no pasa? me entiendo que no quede un histórico de esa etiqueta. Si no me entiendo ni yo misma, Rubén, claro, ¿cómo me van a entender los demás? Si a veces me vienen y me dicen, oye, no sé qué es eso, yo digo, ¿qué es eso? Claro. O a veces me viene una amiga y digo, oye, ¿cómo debo de tratarte? ¿Debo de tratarte en masculino, en femenino? ¿Qué prefieres, cariño? Porque no lo sé. Dímelo, que no, perdóname por mi... que no soy tan culta, hija, que no he llegado a esto. Entonces me lo dice, pues se lo trato como ella quiera y le guste y me parece perfecto. Pero claro, es que yo pienso, si yo estoy confundida, ¿cómo estarán los demás? Entonces, la única forma de que no nos confundamos es que luchemos por algo que es evidente, que nadie tiene derecho a quitarnos nuestros derechos humanos. Y que no es menos que nadie por no entrar dentro de ese juego de mierda que luego es mentira. Porque luego sabemos que es mentira, mira. Y hay que ponerle los colorcitos a los políticos rojos, ya de una vez. O sea, también salir y decir, este señor sabe que pasa esto, pero no hace nada. Yo lo dije, sí. delante del alcalde, te dije, ninguno de ustedes me representará mientras mis hermanas estén en la calle. Claro. Ninguno. Yo lo dije. No les da igual. Bueno, a mí también me da igual, pero después de todo lo que he pasado, como tú comprenderás, no voy a pasar por esta vida siendo una falsa. A mí ya todo me da igual, yo estoy vacunada contra todo. Por lo tanto, lo único que me queda a mí en esta vida, después de todo lo que he pasado, es si luché por ser una mujer transexual, ahora lucho por ser un ser humano auténtico. Y la misma fuerza que usé para aquello, la voy a usar para esto. O sea... Claro. Sí, quería decir sobre el tema de la LGTBI-fobia, yo por ejemplo me lo llevo a la parte histórica, porque al final es lo que llevo haciendo años. Y claro, hay un resumen que me gustó muchísimo que hizo un profesor de antropología, que de repente a mí me estalló la cabeza, ¿no? Y decía, si te das cuenta somos las mismas personas todo el tiempo, lo único que cambia es quién nos mira. Entonces, tirando para atrás, empezando ya por el siglo XV, que es cuando llega la Inquisición, y tenemos los primeros registros de personas trans y personas enfermas o personas homosexuales, digamos, en la historia del territorio español, ¿no? De repente decía, en el siglo XV éramos unas pecadoras, porque era Dios, una entidad, la que decía que nuestra existencia era un pecado. En el siglo XVII éramos unas delincuentes, porque era la policía, el poder del momento, el que determinaba que nuestra existencia era una delincuencia. Y luego, a finales del XIX y principios del XX, pasamos a ser unas enfermas. O sea, ya somos primero unas pecadoras, luego unas delincuentes y luego unas enfermas. Durante todo el siglo XX, unas enfermas. A día de hoy se siguen haciendo terapias de conversión. Entonces, hablando de LGTBI-fobia, yo digo, si históricamente todo el origen de todo es el pecado, el ser unas pecadoras,
ese mismo pecado y esa misma persecución nos lleva a ser luego unas delincuentes, porque a vosotras, cuando ya se había pasado la dictadura, cuando ya eran los años 90 y se supone que todo estaba muy bien, de repente te paraban y en el DNI ponía que te llamabas Paco y ya está. Y decían que eso era usurpación de identidad porque el documento no era el tuyo. Y dices, pero es que yo soy esta persona y este es mi documento. Si no me lo queréis cambiar, ahora vienes y me multas o me denuncias porque te estoy dando un documento falso de una persona que no soy yo. Y nos seguían encarcelando. Claro. O sea, siempre había algo para que se siguiera aplicando el pecado desde lo católico. 500 años después, que es así de fuerte, siempre hay algo que sigue siendo delincuente para la sociedad porque te llevan a una esquina y desde esa esquina para salir tienes que ser una delincuente, porque no hay otra manera de salir de la alcantarilla. No puedes salir en limusina, no hay espacio. Tienes que salir como puedas. La LGTB-fobia muta y también evoluciona. Pero sigue siendo la misma, porque yo digo, esa persecución es la misma persona todo el tiempo. Las 2 veces que me llevaron a Vía Layetana, entre tantas comisarías que pasé, cuando llegué, me dijeron, o sea, que tú quieres ser mujer, ¿verdad? Y yo les dije, no, yo ya soy mujer. Dice, bueno, pues coge la bayeta y a fregar todos los váteres y las celdas de los tíos. Y yo me acuerdo que además no habían fregonas, era de rodillas, tenías que fregar de rodillas. Y yo me acuerdo que primero hice los váteres, pero luego pasé por el pasillo donde estaban las celdas y oía gritos. Y de repente hago así y veo una puerta abierta y me veo un hombre colgado del techo con una bolsa de plástico en la cabeza y los otros dándole con palos y apretándole la bolsa y el otro chillando. Mira, casi me desmayo. Me fui corriendo para el otro lado porque digo, a ver si me cogen a mí y me cuelgan también. Digo, tenía un miedo tremendo. Bueno, tuve suerte que después de fregarlo todo me dejaron salir. Otras veces te llevaban para arriba. Pero bueno, experiencias así he tenido. Para que luego el feminismo diga que, que la mujer trans no representa nada, mira, que quita el espacio de no sé qué, la mujer, la mierda. Es que la mujer en aquella época estaba marginadísima. Yo tenía amigas pobrecitas que las habían echado de su casa, embarazadas, ¿me entiendes? Porque ellas venían donde estábamos nosotras, porque ahí nos juntábamos todas y nos ayudábamos. Yo me acuerdo que un día estaba con una chica trabajando en la calle y estaba embarazada, pobrecita. Y entonces vemos que viene el coche de los grises y decimos, ay Dios mío, ay que en el drugstore de Paseo de Gracia, digo, ay Dios mío, nena, que vienen, que nos llevan para adelante. La otra, no, vamos a ponernos debajo del coche. La otra con el bombo que no cabía debajo del coche. Yo, ay, espera que yo te aprieto así, pero muy poquito, cariño. Y bueno, al final lograba, y las dos así debajo del coche. Y luego hablamos de protección a la mujer, y luego la ideología TERF, y luego su puta madre. Todo lo que, mira, todo lo que llevara 2 tetas, prepárate. Pero es que nosotras, la mujer tenía el estigma de que era mujer. Porque era mujer y como era mujer era inferior. Y además inferior, ni derechos ni nada. Porque es que si quería poner una carta en un banco tenía que pedir permiso al marido. A veces 50 años, o sea, como no, el otro día lo leí, hace la semana pasada, se cumplieron, no sé si eran 60 o 50, no me acuerdo, del permiso, que habían quitado el permiso, que tenías que tener la firma del marido para que una mujer pudiera abrir. Artistas como Lola Flores y como Rocío Jurado y todas las folclóricas siendo millonarias. Bueno, pues tenían que tener a los maridos que las autorizaran a trabajar y a viajar. Y a las chicas que se habían quedado embarazadas sin casadas fuera de casa, que es el caso de estas chicas, y a la que había tenido un desliz y la habían pillado con un chico fuera de casa. Y claro, ¿dónde iban a ir esas mujeres? Si ya eran adúlteras. Claro, bueno, a la que era adúltera a la cárcel. Ya. Pero si tenía suerte. Bueno, pues entonces las mujeres tenían un estigma. Los homosexuales tenían otro estigma, o sea, como los judíos que tenían pero es que las transexuales teníamos el estigma de la mujer, el estigma del maricón y el estigma enfermo de las prostitutas. O sea, eran tantos estigmas que, claro, nos caía lo peor. Lo peor de lo peor. Y esa sociedad nos dio completamente la espalda, todo el colectivo LGTBI. Pues hablaba de reparar. Nos dio completamente la espalda. De memoria histórica, que se pueda conocer, y el tema de la reparación para mí es importante. Mucho. Ya no solo en casos como los que estás comentando tú, Estefanía, sino incluso en las incidencias de hoy en día. Para mí también es importante de qué manera, siempre escuchando a la víctima de la persona afectada, porque claro. Vale, sí, puedes denunciar, tenemos recursos, pero ¿qué quieres hacer tú con tu discriminación? Primero porque muchas veces te revictimizan. Claro. Otras veces directamente
he tenido todas las experiencias, pero sí que es cierto que ha habido cosas de cuestionar, revictimizar, tener Algo que volver a habrás contarlo hecho. todo, esto no te lo vamos Sí. a pillar, esto no es homofobia. Esto lo he vivido yo de ir allí Sí, con sí, personas, sí, esto sí. no es homofobia. A ver, no, tu trabajo es acceder a Es la tomar denuncia, nota de recogerla. esto. A ti te toca No pertocar te si va a pongas a ser opinar. homofobia, no es homofobia, no, recógelo, que bastante desagradable es tener que venir aquí a contar que me ha pasado Al X señor cosa. de turno. Entonces, al final, ¿por qué hay tanta infradenuncia? No solo en la LGTBI-fobia, te lo puedes encontrar en la violencia de género, te lo puedes encontrar en el racismo, te lo puedes encontrar porque hay unas opresiones que se han construido de esta manera que obviamente siguen ejerciéndose hoy en día. Sí, Entonces, señor. a la hora de reparación de Es memoria así. histórica, el observatorio el año pasado recogió 318 situaciones y son las que y somos una ONG más o menos pequeñita. O sea, Y no todo el mundo deja constancia ahí. Claro que no, o sea, que decir, las cosas que deben de pasar y que no se sabe absolutamente nada. Para nosotras es un orgullo que haya personas Entonces, como al tú final- y asociaciones como la tuya que se preocupen de estas cosas. Eso nos hace sentir que estamos acompañadas. Y que, Porque aunque, claro, y que aunque no quieras hacer con nada lo con demás- eso, nosotros siempre hacemos un informe al Se año hace que un queda registro. recogida, que se coja un registro, Sí. porque si no parece que esa cosa queda ahí, Que no ha pasado ya nada. está, no Claro. ha pasado nada, no. Es una vivencia. A lo mejor tú no quieres denunciar, tú no quieres ningún itinerario, ya sea ni penal, ni administrativo, ni psicosocial, ni mediación, ni comunicado público o incidencia política, da igual. Te acompañamos en lo que tú quieras hacer. Pero por lo menos con tu historia queda Claro. registrado esta historia, queda alguien, se cuenta, ¿no? Que no se pierde por ahí. Porque Ujú. bastantes cosas hemos perdido ya, ¿no? Para garantizar nuestros derechos. Entonces, al final, nosotros lo que hacemos, sí que es cierto que está la vertiente más asistencialista, es decir, con tu historia, pues si lo necesitas, si quieres, hay un asesoramiento jurídico gratuito y un acompañamiento psicosocial, pero para nosotros es muy importante. O sea, y más cuando hay procesos legales que son... Son terroríficos. Que hay gente que me ha llegado a decir, llego a saber ahora, Cristian, no denuncio. Claro, Porque llevo 3 años con esto y no he cerrado la carpeta. claro, Y es más, no sabes si luego te vez una jueza o una juez te va a dar la razón. Esta es otra. claro. ¿No? O lo que cuesta muchas veces hacer me acuerdo una pareja de chicas que iban a comprar un piso, tenían ya las llaves apalabradas y cuando se dio cuenta la que tenía que vender, que lo había hecho todo una, cuando tenía que vender dijo, no voy a venir con mi mujer. Casualmente al día siguiente llamadita y, ay, al final, no. ¿Cómo pruebas tú eso que es lesbofobia? Que está clarísimo, quiero decirte es. Ya. Llevo semanas, meses con el procedimiento, se han cargado todo una y tal. En el momento que venimos para hacer la cita tal, vengo con mi mujer, casualmente no quieres vender el piso. ¿Por qué? Ya. Bueno, ha habido una familia interesada, los requisitos, me lo he pensado mejor. Claro, ¿cómo pruebas tú esto? No se puede probar. Y claro, la vivencia de lesbofobia está. Por eso para nosotros decimos en el observatorio que siempre intentamos, a veces se consigue, a veces no, reparar la dignidad de las ¿Y personas que cómo han sido se repara afectadas. las pocas supervivientes que hay de nuestra época? Mira, Pues se con hizo- una pensión digna para vivir tranquilas, se por pidió, ejemplo, se con una pidió al vivienda Congreso de digna las también. Diputadas una iniciativa de memoria histórica Sí. se hace en el mes Sí, de... Marc Ambrogé lo Sí, la publicó. plataforma trans, no sé Sí. cómo está quedando el tema porque tenemos que hacer seguimiento, pero es una idea que se quiere hacer. Y de yo- decir, una memoria histórica para esta gente que el tema de reparación. Yo lo ¿no? Es pedí a ti, central. a la Y es Generalitat, como- con María Giralda. Vale, pues Pero es que es la No he recibido ninguna no, contestación. porque autonómicamente no se va a hacer. Creo, la propuesta de la plataforma trans es a nivel del Estado español, pero decir, oye, ¿de qué manera se va a reparar a estas personas que han sido encerradas, que han sido criminalizadas, que han sido patologizadas? ¿Y Bueno, esto no se un puede testimonio. denunciar en Europa en No. derechos Lo humanos? puedes llevar al tribunal, pero Des- te va a quedar un recorrido en serio. Que Va a no, decir, que no. quien tiene que El legislar problema, es el Estado español. claro, el Exacto. problema que pasa también es que al estar en trabajos fuera del juego, Ajá. no Claro. cotizas. Ajá, Entonces, como no. no cotizas, luego ¿Qué no te tienes hace? derecho a Ajá. pedir nada. Y al final, si te toca algo, es una no contributiva, como una señora que se tocó ligo toda su vida, si quiere. Y ya, pero es que, claro, Pero es importante es lo que que me lo pasa a vemos. mí. Yo llevo 48 años con un hombre maravilloso, bueno, que ha sido lo que me ha salvado la vida. Que también hay que hablar de estos hombres que también han pasado lo suyo, por amor. ¿Eh? Y yo no voy a tener derecho a su pensión. ¿Por qué? Porque yo no me puedo casar con él, porque entonces me quitan la pensión no Que tienes el contributiva. contributivo. Y entonces yo con la pensión de él no podemos vivir. Ujú. Entonces, a mí
¿A mí por qué me tienen que dar una pensión no contributiva? A mí me tendrían que dar una pensión contributiva y quitarme de todas estas tonterías. Encima tengo problemas porque si está empadronado en casa, ¿quién es? ¿Quién no es? No sé qué, no sé cuántos. Rendir cuentas, o sea, ¿no? es rendir cuentas. O sea, Cuando es son que, una relación normativa, no pasa nunca exacto, en ninguno de los casos. En ninguno de los casos. Puedes Pasa en el aceptar, mío. puedes aceptar hasta que el hijo es tuyo sin que Sí. lo sea. Mira, hoy fui Es fui que es precisamente fuerte. a arreglar el bono del agua. Ah, pero es que hay otra persona que está... Digo, sí. Digo, pero no es familiar. Digo, aparte yo tengo una discapacidad, es verdad. Y tiene que haber alguien conmigo. Ah, bueno, pero no, pero cuenta. Digo, para esto sí que cuenta. Pero para darme una pensión no cuenta. Entonces, claro, es que muchas de nosotras decimos, ya está bien. Lo que hablábamos Ya está bien. antes. Sí, pero es que sigue y sigue. Es y que me sigue, voy a y morir sigue, y va a sigue. seguir así. Lo que hablábamos antes, que hacer políticas de vivienda digna también es hacer políticas contra la LGTBI. Pero Claro. es que esto que yo te estoy diciendo no se hace público. Es que la gente no lo sabe. Los políticos vienen a las concentraciones donde estamos nosotras Pero muchas veces y todo el mundo postureo. tacatá y nadie les dice estas cosas. Yo creo que no. O sea, no estoy de acuerdo con eso. Yo no lo voy a hacer. Donde esté, diré la verdad. Y el que me quiera llamar, que me llame, y el que no me llame. Pero yo quiero morirme limpia. Claro. Mi conciencia limpia, porque lo único que me quedará en la vida es morirme. Y ahora, el tiempo que me quede, quiero dedicarlo a ser realmente y auténticamente yo. Pero ya no yo a nivel mujer transexual, sino yo a nivel interior, a nivel de ser humano. A decir, esta es la verdad. Y esto es lo que yo voy a compartir con los demás. Es lo único que quiero. Es que se sirven del silencio vuestro de Claro, muchísimos años. Claro, es que hay silencios que yo voy... Claro, yo cuando estoy en un acto y los veo a todo el mundo también. Haciendo el paripé y hablando de gilipolleces. Sí, y yo digo, Dios mío, y pienso en las pobrecitas. Mira, yo tengo una amiga que iba al clínico a hacerse la quimioterapia y a continuación, cuando salía de la quimioterapia, se iba al campo del Barça para poderse pagar la comida, porque con la no contributiva solo podía pagar la habitación. O sea, es que hay cosas que a mí se me parte el corazón, y eso que estoy acostumbrada a eso, que he vivido eso. Que son lo que hablas de derechos humanos. Claro, pero se me sigue partiendo el corazón. Y yo cuando veo estos políticos que hablan de nosotras, o cuidado, o estas personas que nos representan en Madrid, que siempre las veo tan contentas hablando y tan eufóricas, pero que nunca les veo hablar de estas cosas, solo las oigo hablar de transfobia, de no sé qué, pero tanto tiempo llevan allí, tantas coronitas llevan, pero nosotras seguimos pasando lo mismo y haciendo lo mismo. Entonces yo no puedo creer en estas personas, ni quiero creer en estas personas. Porque se te agota la paciencia. Sí, no es que incluso se me haya agotado la paciencia, es que la verdad resplandece. Claro. Y eso no es verdad. Eso no es empatía con nuestro colectivo. Nuestro colectivo sufre. Claro, y hay que todo el luchar por tiempo. las que sufren. No por que si ahora quiero llevar aquí un no sé qué, que si ahora quiero que me pongan el no sé cuántos, que si Es ahora como quiero que solucionar cosas inmediatas en el mundo Claro. real, mientras se va limpiando toda la mierda de todo el Claro, tiempo anterior. a mí me parece muy bien que me cambien el DNI y que me pongan que soy Estefanía te Vidal, sirve? pero no me lo voy a comer si tengo hambre. Primero arreglar que yo pueda tener una vida digna, que pueda tener una ilusión como todo el mundo de poder trabajar, de tener no sé, de crearme un futuro, de ser alguien. Pero De tener acceso a la realidad, hablamos de tener acceso a los derechos básicos. Yo creo que ha habido un cambio y ha habido una mejora por lo que hace Sí. las políticas, porque yo creo que Pero no luchar por la suficiente. autodeterminación de género ha sido muy importante, porque antes tu vida, quien la tutelaba era el poder médico, que te estaba Claro, diciendo quién claro. eras. Y Sí. encima, además, no hace tantos años, como tú lo debes Que hace muy saber, poco. que te ibas a las unidades de trastorno de identidad de género, que luego cambiaron, pues los principales manuales diagnósticos siguen siendo patologifantes. Sí, sí. Y ahora sí, luego quitaron el trastorno de identidad de género con la disforia de género, que ya no se puede diagnosticar porque tu vida era un diagnóstico, sí, que me parece bastante fuerte. Sí, sí, sí. por supuesto. Y la gente, que seguramente serían personas blancas, seguramente heteros, combate, dijeron, ay, pues vamos a pensar ahora, vamos a poner incongruencia de género, no tienes incongruencia. Vamos a con tu cambiarlo de género. nombre como para... Vamos a suavizarlo un poquito. Pero así Y bloquean sigue todo siendo el histórico de lo patologizante, anterior. Sigue siendo patologizante, entonces estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo de decir, ok, quiero que se haya de luchar o hay una lucha y se han quedado bastante las personas, por ejemplo, no binarias no tienen ahora mismo un derecho de reconocimiento No, legal. no existimos Pero sí en que la también sociedad me para parece nada. mucho más importante que haya una vivienda digna y que la Claro. gente tenga un acceso a un trabajo Claro. digno.
digno y que pueda, pues básicamente, y tiene que ver también, pero al final, esto que hablamos de LGTBI-fobia también es un sistema que sustenta tanto cultural, económico como social. Claro, Y tiene que ver se también con el alimenta. régimen del capitalismo, de cómo Todo. es una sociedad tradicional para mantener, Se para tener retroalimenta. descendencia, para seguir trabajando, para seguir produciendo. Y todo lo que había de la diversidad afectiva, sexual y de género que tenía revolucionario, el sistema cada vez más se lo come y juegas en el mismo tablero. Cuando yo creo que a lo mejor tendríamos que cambiar un poquito de tablero. Pero eso... No tengo la receta. Ya. Yo Yo sí que la tengo, revolución en la Escucha, receta. lo tenéis muy difícil porque los que lo tenéis que hacer sois vosotros los jóvenes y yo reconozco que es una tarea muy ardua y que desde luego yo desde mi corazón rezo para que lo consigáis porque nosotras ya no tenemos fuerzas para luchar, somos muy mayores, hablo de las mayores y las jóvenes tienen que luchar, pero reconozco que es una tarea que estáis haciendo vosotros y que tenéis que hacer y desde luego tenéis todo mi corazón. Pero para mí es importante este diálogo, porque si no se conoce tu historia, por ejemplo, Claro, es mucho más difícil cambiar las cosas. Sí. Porque se olvida. Exactamente. Y eso es un problemote. Bueno, gracias a vosotros. Eso es un problema. O sea, vamos a ver, hasta hace muy poco yo estaba muy sola. Ahora te tengo a ti, tengo a Rubén, tengo a Dani. A mí prácticamente me sacó del armario Rubén y Dani. Porque yo, aparte de todo, llevaba cuidando a mi madre 20 años. Cuando mi madre ya pues falleció fue cuando ya salí un día, fui al de esto de la que murió nuestra amiga. Ay, es que la llamamos la Monse para nosotros. Y entonces los conocí y descubrí un mundo nuevo. Tiene varios nombres. Y salí un poquito a la luz y me dio tanta alegría de encontrar a alguien Silvia Reyes. Que se interesaba, Silvia Reyes, sí, es que era la Monse para nosotros. Era la Monse para nosotras, ¿no? Porque estaba allí con nosotras. Historia, sí, hombre, compañera de fatiga y de guerra. O sea que no te cuento nada. Y entonces yo los descubrí a ellos y yo, bueno, enseguida conecté con ellos porque yo soy una persona bastante sensible a nivel de corazón y enseguida conecté con el corazón de los dos, me encantó y dije, qué gente tan maravillosa, qué gente tan bonita. Cuando hicimos la exposición en la modelo también. Hicimos la exposición, te dije, qué gente más buena. Y empecé otra vez a creer un poquito en la humanidad. Porque yo ya me había resignado a decir, bueno, mira, aquí estoy y ya está. Pero bueno, me han hecho tener la ilusión de poder compartir con los demás todo lo que había dentro de mí y eso es tan importante y me ha hecho tanto bien. Hay una cosa que me ha gustado mucho que decías, yo hablo, mira que he sufrido, pero hablo desde... No voy a hablar desde el resentimiento ni del rencor. Desde la comprensión. Yo que creo que no es fácil después de... Yo puedo decirte de vivir lo que has vivido, ¿no? Que si yo hubiera pensado igual que mi verdugo, hubiera hecho lo mismo. Comprendo muy bien en un momento dado dónde estaba la mentalidad de aquellas personas en aquel tiempo, cómo era la mentalidad y creo que es que más allá, el mundo de esa gente era tan sumamente pequeñito, era tan, nada más. Entonces, no deja de ser un ser humano a pesar de todo. Y como yo he dicho antes, yo me identifico mucho con el ser humano y en un momento de mi vida dije, ya sé que no lo entienden, pero sé que algún día lo entenderán. Así que déjate de resentimientos, cuenta tu historia, trata de compartir y de ayudar a las demás, pero no me gusta juzgar a nadie. Ya me han juzgado bastante a mí. Claro. No sé cómo vamos de tiempo, seguimos aquí con el... O queréis hablar algo, si la gente quiera... Sí, no sé, porque sé cómo más. Claro. Si alguna aportación así de pensamiento, ¿qué opináis? A ver, ¿Cómo veis la situación actual, por ejemplo? Claro. De todo, alguna opinión tendréis. Hemos puesto un compromiso. Es como traspasar la cuarta pared de repente. Podéis preguntar lo que queráis, de verdad, Claro. ¿Los dos cómo os conocisteis, Rubén y Fanny? Nos conocimos porque tenemos amigas en común y cuando yo hice la exposición en La Modelo, que hice la expo de 500 años de travestismo en La Modelo y recuperé a muchas históricas, que para mí fue un lujo poder hacer la exposición en la cárcel por donde habéis pasado todas. Muy bonito, sí. Claro, entonces ese día de la inauguración invité a varias amigas artistas y demás y la verdad que ese día fue fantástico porque estaba Cristina Merna, también otra vez de fantástica, Dolly Bandol de la Belle Époque también llegó
Y estaba Tania, Y nos estaba encontramos- Tania, y nos encontramos A Tania la todas. empecé a mover yo por aquí. Vale, Y nos encontramos Nos todas. y encontramos aquello todas fue- allí, de repente en bueno. el patio de la entrada, y era como de que Nos dices, qué conocíamos fuerte. todas. Claro. De la época. fue Y de ahí. entonces dije, todas habíamos sido Ahora que artistas. empiezas a hablar y no sé qué, ya empiezas a conectar unas Sí. con otras. Bueno, Claro. yo me enamoré de Rubén, ¿eh? Y también de Dani. Yo cuando lo conocí, bueno, ya lo sabe, él. Sí, sí. Lo sabe porque desde entonces ya no, bueno, ya nada, ya somos como familia, ¿no? Pero yo me enamoré de su corazón, de sus sentimientos, me parecía imposible todo lo que él había hecho sobre nosotras. Cuando fui a su casa, las fotos que tenía de todas, las historias, dije, esto es una riqueza impresionante, esto es, bueno, es que me enamoré El verdaderamente. Museo del Travestismo. Sí, sí, qué que bonito. está ahí. Qué riqueza, qué cosa más. Desde luego, esto en un futuro, bueno, es que será un testimonio único. Claro, es que Único. ya lo es a día de hoy. Y luego los podcasts bueno, es que es dar un viaje es que oyes los podcasts y dices, ay, sí, es verdad. Es que, ¿no? claro, Sí, es yo muy para divertido. algunos Es que hay un punto que es muy divertido, porque claro, cuando tienes personas delante que tienen una historia tan extensa y de tantos años, y que les han pasado cosas que normalmente a la gente de tu entorno no le han pasado, ni a tus familiares, porque al final yo digo, Dolly, por ejemplo, Sí. dices, un artista de unos 80 y pico años que habla 7 idiomas, que ha viajado por el mundo entero. Eh, Son unos personajes al final que dices, no tiene nada que ver con la gente que puedes tener en tu día a día. Entonces, claro, cuando más vas sabiendo de la historia y las vas tirando de la lengua, porque claro, yo conociendo los artistas Sí, del verdad, momento, sí. los lugares de espectáculos y tal, nos ponemos a hablar y de repente empiezan a recordar Y más historias. cosas que no se acordaban desde hace mucho tiempo porque ya no tenían gente en el entorno con quien hablar Es que de es ese verdad que tema. me has hecho hacer un viaje en el tiempo. Claro, claro. Y yo le decía, digo, ostras. De esto lo tenía Ostras, enterrado. sí, Claro. sí. Si estaba no sé quién allí, ay, este año no sé Incluso le cuántos. telefoné y le he dicho, no, me he equivocado en la fecha. No, porque esta fecha estaba aquí, no, que es la otra fecha. Claro, ¿Verdad? Es claro. que sí, me ha hecho hacer Porque un yo viaje. tiro mucho de hemeroteca Sí, también. sí, en Entonces el al final tiempo, dice, ¿eh? las hemerotecas y los archivos están ahí. Entonces a veces, a mí claro, me faltaban testimonios directos durante una temporada de la investigación porque decía, claro, yo veo nombres de artistas y no sé ni siquiera si son LGTBI o no, no sé si son trans o no. Ujú, Pues yo veo y veo la foto de una publicidad y yo veo una mujer. claro. Yo no sé si es trans o no es trans, si Claro. es heterosexual o Porque bisexual. no se decía en aquel tiempo. No se en los decía, cabarets. había muchas mujeres cis que también jugaban a la incógnita y se subían al carro de la incógnita también. Entonces tampoco sabes de forma directa. Me pasó con Gianni Forner, Sí, por ejemplo. sí. Con Gianni Forner yo hice mi primera expo individual, a día de hoy llevo 113, ¿vale? La primera individual, que fue en diciembre de 2020. En el cierre de la exposición me viene dos chicas, dos bolleras, que me llegan y me dicen, ¿tú eres Rubén Antón? Digo, sí. Me dice, es que has mencionado a mi hermana en la biografía de Pierrot, estaba una de las piezas con un retrato de Pierrot y la biografía de Pierrot. ¿Te has mencionado a mi hermana en la biografía de Pierrot? Y yo digo, ¿quién es tu hermana? Y me dice, Gianni Forner, y me dio un escalofrío, porque digo, llevo un montón de tiempo buscando información sobre Gianni Forner y no encuentro nada, pero es que esperaros. Yo digo, no he encontrado nada sobre Gianni Forner, claro, murió en el año 92-93 de VIH y se quedó en una época analógica totalmente. Y de repente yo digo, bueno, digo, ¿tú tienes acceso a información de tu hermana? Me dice, claro, somos de Málaga, del Palo de Málaga. Dice, yo iré a Málaga, cogeré todas las fotografías que tiene mi madre, que a la madre ya se le está yendo la pinza también. Dice, voy a arrasar con todo el material que encuentre por allí, que ya le sonaba que había fotos en algún sitio. Dice, yo voy a arrasar y te lo traigo para Barcelona. Yo le dije, si me traes el material, te monto una exposición. Y la monté, que estuvo funcionando como 9 meses o por ahí, en distintos lugares. El caso, que de repente me habla de Gianni, yo no sabía si Gianni era trans o no era trans. Fíjate, claro, Y en es ese que- momento nadie de la época es me lo que- podía verificar. es Sabía los- que era una vedette en fantástica. los cabarets que trabajábamos, que no eran music halls de transexuales, Claro, no se nos permitía decirlo. claro, A no ser que fuera un music hall, claro. que ya Que tenía ya eras la variedad. atracción. Pero cuando ibas, no. Claro. Entonces, incluso... Pero la tenía- prensa no se decía tampoco. No, incluso tenías que ponerte, Ir encolada. colarte con esparadrapo, que no veas lo que dolía toda la noche Claro. con un esparadrapo ahí puesto. Claro. Porque luego tenías que hacer el striptease integral y claro, pues nada, se te veía una cosa oscurita que no nadie sabía lo que había Claro, ahí. Sin embargo, se aprovechaban de nosotras porque teníamos que alternar. claro. Y entonces los Y clientes... porque estabais muy buenas también, Claro, ya de los paso. clientes que A ver. venían, que eran de mucho dinero, la dueña o el dueño Querían les decía, bellezas. es aquella. Claro. Y entonces, claro, es aquella, pues ya
venga, ves al separé que no te preocupes. Ya. Claro. Pero luego te obligaban a trabajar también con las personas más heterosexuales que no sabían nada y entonces, estabas claro, ahí de maniquí. a champán y Claro, champán claro, y a champán beber. y champán y claro, y incluso habíamos llegado a ir al separé con hombres que También. no sabían, no El tenían separé. ni idea. Pero claro, tengo No se enteraban la mala nunca. semana, tengo el no sé qué, no me toques aquí, no sé, es que tengo una religión que soy árabe y no puedes verme esto porque no podré casarme nunca. Nunca me casaré. Si me miras aquí, no me casaré nunca. Esto porque yo soy muy religioso. Bueno, no te preocupes, cariño. Bueno, un francesito, pues un francesito, cariño. No te preocupes. O sea, era todo Toda una un- performance. toda una al final es una performance, porque bueno, ya Déjame que- que termino con todo lo Sí, de Yanni, sí. que es muy bonito. Y ¿qué pasó? Que yo justo cuando monto la expo de neotravestismo, la primera, acababa de publicar Valeria Vegas el libro de Libérate, que es como una Z de personajes queer, LGTB y tal. El caso que, como a mí me había llegado el libro y estaba con la exposición, dije, hasta que no termine la exposición, no lo voy a leer como para no intoxicar mi relato por leer cómo ella me habla de otros personajes. Entonces digo, por lo menos yo arranco mi expo y lo hago todo así, digo, ya lo leeré después, ya con todo armado. ¿Qué pasa? Que conozco a Paca y a Ana, la hermana pequeña de Yanni, me cuenta todo esto, Sí. quedamos en que me va a conseguir las fotos y tal, y según llego a mi casa, esa misma noche, llego a mi casa y tengo el Libérate fluorescente encima de la mesa, lo abro, pum, primera referencia con la A, Adela. Una película Sí. protagonizada por Gianni Forner y Fernando Guillén, que es la primera película que protagoniza una mujer trans en España. Y es Gianni. Entonces, Y claro, de repente lo abro y digo, no me lo puedo creer. Le hago un pantallazo, se lo mando a Paca, a la hermana, lo estoy diciendo, no me lo puedo creer. Claro, nadie tenía ni puñetera idea de nada. Contacto con Valeria, le digo, tengo el contacto de familia de Gianni, tal, no sé qué. Empezamos a hablar de los temas y tal, y empezamos a organizar. Me consigue mandar toda la información, pero es que todavía el año pasado descubro que en una película de Ventura Pons, que se llama La rubia del bar, que está grabada en el Cangrejo en los años 80 y que una de las escenas principales sale Gianni entrando en el Cangrejo con el del Conde de Montecristo, con Sí, este actor súper famoso, sí, no me acuerdo sí, el nombre ahora, sí. que entran de repente en el María. Cangrejo y es la única que habla, además, porque claro, en Adela, como ella era andaluza, le cambiaron la voz y le pusieron voz de travesti, que esa es otra. No le dejaron su voz de andaluza salerosa de malagueña, no la dejaron así, le pusieron un doblaje para que tuviera la voz más grave de como la tenía y que hablara sin acento de otra manera. Entonces, claro, en esta película de Ventura Pons, que sale un fragmento de una escena y ella está hablando como habla ella. Sí, sí. No lo sabía ni la familia que había participado en esa película. Y hablando con Cristina y conectando, que si encuentro una foto de Colita en un archivo, veo que está Gianni en el Cangrejo. Digo, ¿qué hace Gianni en el Cangrejo? Se lo mando a Cristina y me dice, pero si ese es el del Conde de Montecristo. Y dice, creo que hicieron una película, me voy a la filmoteca, pido la película. O sea, Sí, es que tú para tienes hablar un una- fragmento y Como decir... una labor, historiografía de es de- hormiguito, y sí. estirando, Es de- ¿no? Ir conectando Y redes. es que yo cuando entré en su casa y empecé a ver las fotos, es que como me quedé. Digo, la Yani, la Mirna, la de esto, dije, ay Dios mío, digo, madre Ay, mía. ya O El sea, templo. fue como es que me entró y luego me enseñaste encima el libro de Alemania, que yo había trabajado con todo. También. Porque sabes que yo me exilié a Suiza Sí, y sí, Alemania. Y claro, digo, mira la Valesca, mira la Débora, la otra. Y yo es que hice un viaje que me quedé. Y además, Tiempo. sí, es que hay cosas que me cuenta de mis amigas que hasta yo desconozco. Por eso digo, es que su labor para mí es maravillosa. O sea, nunca había visto de verdad a dos personas, tanto él como Dani Gasol. que se preocuparan tanto de realmente por nuestro colectivo, de visibilizar lo que habíamos hecho, lo que habíamos pasado. Nunca, y me llenó de alegría porque dije, menos mal que no quedaremos en el olvido. Pero también os Gracias. digo que sin vosotras para verificar la información Sí, Claro, es hombre, complicado. Me claro, acaba de bueno, pasar... pero ¿cómo- Me acaba de pasar cómo con el verificas, Museo de claro? Historia de Cataluña, que están haciendo una audioguía, como una guía en clave LGTBI del Museo de Historia de Cataluña. Nos pidieron hacer como distintas paradas para la audioguía y tal.
Y de repente me escriben la semana pasada diciéndome, necesito que me mandes la bibliografía de dónde has sacado toda la información que nos has mandado en el texto y tal. Digo, ¿de dónde te saco toda la información? Digo, tengo el canal de podcast con no sé cuántos podcasts, el canal de YouTube con no sé cuántos programas de tele. O sea, tengo la información de forma directa. No me preguntes por un libro porque no se ha escrito un libro con todo el contenido que yo estoy generando todo el tiempo con vosotras y con toda la gente. ¿Te aceptaron te han aceptado? Pero sí, pues está aceptado, pagado y está todo. No, pero que me escribieron diciendo, ¿nos puedes mandar la bibliografía como para contrastar? Y digo, lo primero, la bibliografía es un trabajo de años. Y yo tengo libros que me han costado una fortuna porque es ese libro la referencia directa y dices, o lo tienes o no lo tienes. Sí, lo que yo me tengo un enseñaste a mí facsímil. yo me quedé alucinada. Claro, Dije, tengo un facsímil de la Yo no nota de los tengo, ejecución de Margarida Borràs en Valencia en el siglo XV. Un facsímil manuscrito, como copia del original, que es una como reescritura del siglo XVII. Ese libro solo me costó 600 euros ya. Entonces, claro, a mí no me pidas de repente una bibliografía para justificar un texto de 2000 palabras que te he mandado, porque es que la bibliografía somos claro, nosotras. somos nosotras. No te puedo remitir a un libro o a una publicación en concreto, porque además yo lo que hago en la tele es un pequeño índice de cosas, porque tampoco me da tiempo Más, claro. a extenderme más. Sí, Paso sí. por encima de un montón de temas interesantes, pero no puedo Ujú. profundizar porque no me dan más tiempo en la televisión pública. Y también es un logro tener ese espacio Sí, tanto. para poder hablar de eso. Pero es que siempre digo, tenemos tantos años de silencio que por mucho que hablemos ahora nunca es suficiente. A mí me da ansiedad. Sí, Porque no, me pongo de mala hostia porque digo, es que necesitamos más lugares donde poder contar todo esto. Evitarlo. Ujú. Sí. Porque luego a la gente le gusta. Bueno, Cuando la gente a- lo lo vive, conoce, le claro, gusta. pero es A mí, Claro. me es hiciste, pedagogía. a mí me hiciste hacer una regresión, me hiciste mucho bien. Me hiciste salir Puede del... haber Las cosas brujas, pasadas. la brujería. La brujería, digo, me hizo salir. Digo, ya está, ya me ha enganchado. La Ya está, ya no invocación. he podido parar. La invocación, yo decía, Claro. ¿quiénes quedan ¿Quiénes vivas? quedan? Que muevan Sí. el vaso. Tú me decías, ahí está la foto de la... Claro. Ahí está. Así que digo, Claro. hijo, estás protegidísimo aquí, Claro. digo, porque todas estas, digo, No, vamos, a mí me ha pasado que ya momentos... no están aquí, estarán contigo No, no. diciendo, sigue. Momentos, en serio, momentos de estar en casa y de estar en el salón y encontrarme con alguna situación de estas complicadas Vale. y mirar hacia alrededor, porque al final en mi casa, claro, es como un templo, y mirar así todo alrededor en plan tal y de repente mira a alguno y decirle, tú hija de puta, pero así, ¿eh? Rollo amenazas, que luego yo lo pensaba y digo, me río de las católicas Sí. con las estampitas, pero es que yo más o menos lo mismo, de llegar allí y decirle, zorra, ayúdame con esto, hija de puta, que si no, no lo hago. O me ayudas o no lo hago. ¡Pum! Y sale. Y vamos que sí sale. Pero una tras otra. Yo tengo una duda. Ya sé que el panorama político está muy mal, pero tener a personas del colectivo LGBT dentro de la política, como Pedro Cerrolo, que también hizo políticas, Carla Antonelli, Carla Jimena Antonelli, González. Jimena, Ada Colau. O sea, tener a personas del colectivo beneficia, en cierto modo. A mí Sí. me parece que beneficia, pero te digo otra cosa. Pero no mucho. Para mí hay una clave que es que nuestro trabajo nunca, eso lo dice Violet de la Putirruta, dice, la institución nunca será queer, ni lo queer nunca será institucional. Y eso es una realidad. Porque en el momento en el que te vendes y te metes dentro del juego, tienes que cumplir unos parámetros. Exacto. Bueno, yo Y creo para que- generar una verdadera revolución tienes que estar desde fuera del juego, colaborando con quienes sí que cumplen los parámetros, claro, pero no, porque, por ejemplo, el Observatory, es institucionalizado. Claro. La institucionalización, sí que es verdad que nosotros hemos intentado mantener también nuestra... O sea, cuando hay que sacar, digamos, la artillería de ir a saco, es el FAC. ahí está. Yo puedo decir lo que me dé la gana. Porque es el FAC. ya ha llegado Claro, ahí. Los pongo a todos a parir, me da Exacto. igual. El Pero tienes observatorio unos sí que es un límites. juego, pero estás en el Centro LGTBI Barcelona, que por supuesto institución. Ya Yo es recomiendo algo. leer una tesis que es de Patricia Aljama, que habla del proceso de la institucionalización del movimiento LGTB Para mí es en de los últimos silenciación. años, y lo explica bien como hay indicadores, que no todo es tanto A o B, Ujú. sino que tienes que jugar dependiendo un poco a qué. Claro. Sí que es cierto que cuando estás te institucionalizas, juegas en el sistema, y el sistema, la gran mayoría, te acaba pervertiendo en algunos... La gran mayoría El no. sistema te Siempre. dice hasta aquí. Es decir, Siempre. estás con ese tablero y, claro, creo que también puede ayudar. Yo soy de los que piensa que también hay que estar allí para intentar transformar las cosas, aunque entiendo que es muy difícil y que y que nunca puedes olvidar las calles. Nunca puedes olvidar las calles, porque si te quedas solo en el terreno institucional, te acaba comiendo el elefante. Totalmente. Entonces, claro que, a ver, hombre, para que no estemos, es lo que digo siempre, es la política de identidad. Vale, vamos a hacer políticas contra la violencia de género, por ejemplo. Pues Rocío Monasterio es una mujer. Y va a hacer políticas antifeministas.
yo no sé si hay alguien que se va a decir, ay, es que yo soy gay, voy a hacer, o no, o mejor hacer políticas en contra. A mí me interesa más las prácticas que están ejerciendo esos políticos y esas políticas. Exacto. Más de cómo se identifiquen. Obviamente entendemos que si tienen una, no es llamarles insensibilidad, pero para mí lo que voy a juzgar es las prácticas que van a hacer y las políticas que van a ejercer, no tanto como se identifiquen. Yo también prefiero las prácticas, porque las palabras se las lleva el viento. A mí también lo que me pasa es que me doy cuenta que en un momento cuando yo monto Drag is Burning y lo monto como proyecto de memoria histórica, me daba cuenta que chocaba con otras entidades que no se podían significar tanto con Drag is Burning. Entonces de repente tuve que crear la figura de Rubén Antón, como que forma parte de Drag is Burning y es el cerebro pensante de Drag is Burning, pero Rubén Antón está al servicio de Drag is Burning. Tú puedes coger solo a Rubén Antón para que yo llegue y me cague en la puta madre de quien sea, porque lo hago desde mi individualidad. Claro, pero de repente cuando tienes un proyecto, tienes un algo, lo tienes que proteger de otra manera. Es muy difícil no prostituirlo tampoco, porque todo el mundo se lo quiere agarrar y todo el mundo se lo quiere apropiar, todo el mundo lo quiere utilizar para luego hacer trabajos institucionales, porque a mí ya lo utilizan el podcast y todo el contenido, dicen, en vez de llamar directamente a la persona, voy a tirar de lo que esta persona ya está haciendo, claro, pero yo ¿cómo me sostengo para poder seguir haciéndolo? Claro, entonces colaborar con centros cívicos y hacer cosas en lugares públicos, hacer cosas en entidades privadas también. Ahora me han pedido hacer una exposición, una compañía de seguros que quiere hacer algo LGTBI en junio, y me ha pedido Barcelona y Madrid, en la sede de la compañía, montar una exposición y dar una charla sobre historia LGTBI. Ese tipo de cosas al final sujetan el proyecto, pero a mí no me lo está sujetando ninguna agrupación LGTBI. Nada. Ni me compran obra, ni me pagan por las exposiciones, ni nada de nada. O sea, yo de todo lo que vivo es de fuera de lo LGTBI. Pero toda mi aportación y todo mi trabajo va hacia lo LGTBI. A día de hoy todavía no he expuesto en el centro LGTBI. Y llevo 113 exposiciones sobre travestismo. Y tengo el centro LGTBI al lado de casa y no he expuesto ahí todavía. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Paso por la modelo, me voy a Dubái, me llevo las fotos de todas y hago un montón de trabajos fuera de España, y de repente en el centro LGTBI de Barcelona todavía no he estado. ¿Quién está organizando las cosas ahí para que eso pueda suceder? ¿Tengo yo que forzar la máquina o me lo tienen que ofrecer? Porque creo que ya está demostrado el trabajo. El protagonismo es de unos pocos. Ah, entonces de repente quieres hacer algo allí y te silencian porque es como, uy, esta que me va a venir aquí con todo esto, y llevamos nosotros no sé cuánto tiempo cobrando un sueldo y no estamos haciendo nuestro trabajo. No han dicho ellos nunca. Ah. Y ya está. Ese y eso desde dentro del propio colectivo, incluso. Entonces es muy complicado cuando lo quieres sacar de ahí y mantenerte independiente y mantenerte disidente, incluso dentro del colectivo, es muy complicado, porque rápidamente te dicen, no, te quiero para la Semana del Orgullo, para el Pride de Barcelona. Yo digo, es que a mí no me representa el Pride de Barcelona. Yo he estado en el Pride de Barcelona, que estaban haciendo un concurso drag y estaban todas las artistas a las 4:30 de la tarde, a pleno solaco, en Plaza España, y no había ni camerino con ventilación en la calle. O las carpas. Y todas trabajando de gratis, porque como es un concurso, me rellenas 2 horas de concurso y estáis aquí a pleno sol, montadas vivas, sudadas vivas, tenéis que salir al escenario, me rellenas 2 horas gratis, porque como es un concurso, ninguna cobra. Iros a la mierda. Pues ahí también entonces ese discurso no lo quieren ahí. No lo quieren. O sea, que cuando hablamos de cuidados, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues bueno, es que teníamos al final... otro debate ahora, si la claro, marca no sé qué tal. Pero yo voy por ahí, que dices, ¿luego qué haces? ¿Te vendes? Pues no, prefiero no venderme y cagarme en su puta madre. No sé si quieres algún tipo de cierre con lo que hemos estado hablando. Es que hay tantas cosas que podríamos hablar de otras mesas redondas más, porque vas estirando del fil, ¿no? Vas estirando del hilo. Yo quiero decir una cosa y que cierre Estefanía, que creo que cerrará muy bien, que se le da muy bien. Los cierres. Sin vergüenza. Me pasa a mí. Yo, sí, porque tú le metes una emoción que es muy bonito siempre cuando lo explicas. Gracias, y yo por mi parte... Centrándolo en la LGTBI-fobia, creo que todavía tenemos un trabajo muy, muy gigante por delante, por hacer. Creo que tenemos que tratar también la LGTBI-fobia dentro del propio colectivo. Creo que tenemos que tratar todavía los comportamientos entre bolleras que se comporten bien, entre maricones que se comporten bien los unos con los otros, entre travestis, porque también pasa, entre personas del todo el colectivo LGTBI. Hay mucho desconocimiento del resto de letras. ¿Y qué pasa con la peña trans o con la peña no binaria? Porque yo al final digo, yo soy en la línea blanca de la bandera trans.
claro, porque yo no soy ni la rosa ni la azul, pero estamos ahí representadas y también somos invisibles dentro de eso. No se entiende nuestra identidad como algo que pueda estar fluctuando todo el tiempo y que te puedas ir al lado que te dé. Yo puedo performar muy macha y puedo performar muy femenina si me da la gana. Pero es que ese no es el tema. El tema es que dentro del colectivo siempre estás desubicada. Porque de repente dentro de lo gay no encajas, dentro de lo boyero tampoco encajas, dentro de lo trans tampoco encajas, y de repente te ves ahí en un limbo de mierda y formas parte del colectivo también. Entonces, cuidar más la LGTBI-fobia dentro del propio colectivo. De eso no se habla. Cuidar las agresiones dentro del propio colectivo. Me parece perfecto. Porque ese es otro tema también. Creo que necesitamos mucho. Claro, cuidar ya que por el hecho de sí. ser maricones no significa que no pueda pueda venir ser cualquiera y te machista, pueda tocar, bueno, te pueda meter mano, pueda invadir tu espacio. una agresión. Que por el hecho de ser boyera tengas que establecer roles de machirulo. Tampoco. O sea, sigue habiendo un montón de problemas de cara adentro del colectivo que a mí no me gusta hablarlos. Precisamente cuando voy a hablar a lugares que no forman parte del colectivo, porque no es el sitio donde hablar de esas debilidades del colectivo, porque para mí son debilidades. Y ese es uno de los grandes problemas, bajo mi punto de vista, de que la LGTBI-fobia no vayamos en bloque hacia quien realmente nos está jodiendo. Yo lo veo así. Si directamente como equipo, o sea, si los maricones, yo en Sitges lo veo. Si un maricón se mete con otro porque tiene pluma, apague y vámonos. Ya. Bueno, ¿Qué le vamos a pedir a la sociedad? También, ¿Pero qué le pedimos a la sociedad? Si una boyera se mete con otra porque es muy masculina y muy butch, ¿qué le vamos a pedir a la sociedad? Es que no podemos pretender que las cosas cambien desde fuera cuando la ultraderecha está muy bien armada. La Iglesia nunca jamás vas a escuchar qué problemas tienen a nivel interno. Jamás. Y van a ir en bloque. Y tienen una sede en cada lugar. Tienen una pequeña parroquia en cada lugar. Hasta que no haya lugares LGTBI repartidos, que vamos en ese sentido, pero repartidos en un montón de sitios, y que esté bien armado desde dentro, y que haya una verdadera protección y un verdadero entendimiento, de que no puede estar la LGTBI-fobia dentro del propio colectivo, hasta que eso no cambie, ¿qué cojones vamos a pedir fuera? Si a la mínima nos hacen así y se nos desmonta todo el castillo, es que no se puede sujetar de ninguna manera. Ese es mi punto de vista. Cierra tú. Bueno, yo, bajo mi punto de vista, lo que veo realmente es lo que he dicho al principio, que el denominador común de todos, seamos del colectivo que seamos, es que somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos exactamente los mismos defectos el colectivo LGTBI que tiene el colectivo heterosexual. Exactamente los mismos. Unos más, otros menos. Pero tenemos ese denominador común, que somos seres humanos, que pertenecemos, aunque nos queramos distanciar los unos de los otros, a la misma familia. Y que por lo tanto tenemos también los mismos defectos. Yo me he encontrado muchos de nuestro colectivo que son más machos que el primer macho que puedas encontrarte en el que tienen más machismo que, vamos, que Franco. Claro. Es que me los he encontrado y además lo he vivido en mis carnes. Lo que pasa es que, bueno, yo ya paso un poquito, ¿me entiendes? Torear y digo, es igual, ya me lo ganaré con el corazón. Luego cuando me conoce, perdona, es que yo ya te perdono. Pero hijo, es que, ¿qué es esto? Es que yo me he encontrado ir a un sitio, hacer una cosa y venirme un gay tal y decirme, es que yo pensaba que esto era solo para gays. Es que tú, ¿qué haces aquí? Toma esa. ¿Me entiendes? Esto el año pasado, 2024, sí, no estamos y hablando además de una hace persona que hace documentales, digo, perdona, digo, ¿tienes algún problema? Digo, de transfobia, digo, en contra de las transexuales, digo, ¿o qué te ocurre, cariño? Y bueno, le contesté bastante, y luego me pidió perdón cuando me conoció. Pues que no tienes que conocerme, es que esto no tienes que hacerlo. Entonces, claro, y yo digo, bueno, si este es más machista que Franco, vamos, digo, y es que existe todo eso, en nuestro colectivo existe. Y mientras exista eso, no tendremos unión. Y mientras no tengamos unión, tal como el mundo en este momento va y lo que yo veo en el futuro, y lo que yo puedo oler, porque yo he olido muy de cerca el olor a la marginación, al dolor, al asesinato, y creedme que ese olor empiezo otra vez a sentirlo y a olerlo. Si no arreglamos primero la transfobia dentro de nuestro colectivo, no nos uniremos. Y si no nos unimos, esta vez no ganaremos. Esta vez no ganaremos si no nos unimos. Entonces, yo creo que
todos tenemos que luchar por los derechos de todos y sobre todo darnos cuenta eso, que somos humanos, que tenemos que luchar por los derechos humanos, que es lo único que es capaz de hacernos entender y comprender que todos tenemos esos derechos y que nadie nos los tiene que quitar, seamos ni trans, ni esto, ni lo otro, sino que no. ¿O acaso no hemos nacido todos del vientre de una madre? ¿Por qué nos tienen que quitar ese derecho? Y eso es lo que yo pienso. Tengo esperanza porque hoy estoy aquí y estoy con ustedes, y mientras haya una sola persona con la que yo pueda compartir esto y con la que siente, seguiré teniendo esperanza y me moriré con esa esperanza. Y orgullosa y contenta. Claro. Chimpum. Carpachum.